inferiores de la estructura judicial. Ustedes saben que nuestra estructura judicial es una estructura jerarquizada. Hay tribunales actualmente municipales. Encima de ellos, en términos de la envergadura de las cosas que se atienden, están no hay tribunales municipales, hay jueces municipales, hay jueces superiores, hay jueces y juezas, debo decir, de apelaciones, y entonces hay jueces del Tribunal Supremo. Hay tribunal, en el Tribunal de Primera Instancia, municipales y superiores, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo. En aquella época pues había otra división, pero era lo mismo. En los primeros escalafones era que aparecía la participación de la mujer. En el 73 se creó una agencia, la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer, después se llamó la Comisión de la Mujer, hoy en día es la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuya encomienda era investigar e iniciar procedimientos legales contra violadores de las leyes antidiscrimen. ¿Y qué pasa con esto? Que todo esto provocó una de las mayores reformas legales, las mayores reformas para lograr igualdad formal de los pasados años. La reforma de 1976 al régimen legal del matrimonio y la familia en el Código Civil. Oigan, antes de esa fecha, antes de 1976, y para los jóvenes y las jóvenes que están aquí, esto debe llamarle la atención, las mujeres casadas no podían contratar, no podían contraer obligaciones contractuales por sí solas, tenían que estar asistidas siempre por el esposo. No podían comprometer los bienes del matrimonio sin autorización del varón. Tan solo podían comprar las cosas destinadas al uso de la familia. O sea, no tenían que ir con él al supermercado, pero luego lo demás lo tenían que hacer con él. El marido era el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Ustedes saben que cuando dos personas se casan, a menos que decidan hacer otra cosa y hacer las estipulaciones matrimoniales que se llaman y mantener sus bienes separados, pues los bienes se juntan, se construye, se crea una sociedad que se llama de bienes gananciales. Pues en esa época el marido era el administrador de los bienes gananciales y era el representante legal de esa sociedad, el único que podía obligar la sociedad de los bienes gananciales. En sus funciones como tal, ¿necesitaba el consentimiento de la esposa? No. Para lo único que necesitaba el consentimiento de la esposa, si quería hacer algo con los bienes inmuebles, con la casa, con la finca, ¿verdad? Bienes inmuebles. Si quería enajenarlos o grabarlos, entonces necesitaba que la esposa consintiera, y eso viene de tiempo anterior en el derecho español. Pero para todo lo demás podía hacer lo que le diera la gana. Si la mujer tenía bienes privativos, se reconocía su derecho a tenerlo y administrarlo. Bienes privativos quiere decir bienes de ella, que ella era la dueña, y por ejemplo una herencia que viene a ella directamente de sus padres, eso es privativo. Si tenía ese tipo de bienes, lo podía administrar. Y podía ejercer una profesión y una ocupación. La ley decía que podía ejercer una profesión y una ocupación. La ley no decía que el esposo podía ejercer una ocupación o una profesión. ¿Quiere decir que no? No, quiere decir que no hay necesidad de decirlo, porque nadie se le iba a ocurrir que no pudiera por el mero hecho de casarse. Pero por si acaso, por el mero hecho de casarse la mujer, podía perderlo, por eso es que la ley decía que tenía ese derecho. Los cónyuges tenían cada uno sus respectivas obligaciones matrimoniales. ¿Cuál era la obligación principal del marido? Proteger a la mujer, estoy citando, y satisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna. Es que se le consideraba, obviamente, como el único proveedor, el único que iba a tener ingresos económicos. ¿Cuáles eran las obligaciones de la mujer? Pues la mujer estaba obligada, y sí, a obedecer y seguir a su marido donde quiera que éste fijara su residencia. Y tenía la obligación de usar el apellido del marido. En cuanto a los hijos, el código disponía que la patria potestad sobre esos hijos correspondía al varón, al papá.
Solo en ausencia, impedimento legal o muerte del papá le iba a corresponder a la madre. Parece como no solo otra época, parece otro mundo, ¿verdad? No parece ni el mismo Puerto Rico que vivimos, porque no lo era. A partir del 1976, ambos cónyuges son los administradores de la sociedad legal de gananciales. Ambos cónyuges deben protegerse y satisfacer sus necesidades mutuamente. Ambos cónyuges decidirán por mutuo acuerdo dónde van a establecer su domicilio y su residencia y administrarán conjuntamente los bienes gananciales. Cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. La mujer ya no debe obediencia al marido, eso se sacó. Y desde 1985 tampoco viene obligada a usar el apellido del marido. Y la patria potestad sobre los hijos, de los dos, no del padre primero. Esto fue una reforma revolucionaria en 1976. Otras de los últimos años del pasado siglo, la legislación contra el hostigamiento sexual de 1988 y la legislación contra la violencia doméstica de 1989. Ustedes dirán, Dios mío, pero ¿por qué esta señora está hablando de estas cosas si Dios iba a hablar de la mujer y la judicatura? Porque este es el contexto en que se va a dar el desarrollo profesional de la mujer en la judicatura. Toda esta legislación indica que durante el pasado siglo nuestro país logró grandes avances en los derechos de la mujer, tanto en el plano constitucional como en el legislativo. Ahora bien, cuando analizamos esto desde el plano de la igualdad real, la igualdad formal ante la ley, igualdad real, vemos que la respuesta no es tan clara. A finales del siglo XX, a pesar de todo esto, las agrupaciones feministas denunciaban que la justicia se impartía y se implementaba por los tribunales de manera distinta en función del género. En el 1993, la rama judicial de Puerto Rico tomó la decisión de ver qué era lo que estaba pasando y de realizar una autoevaluación para identificar posibles manifestaciones de discriminación por género en el sistema judicial. Para eso se creó una comisión especial que estaba compuesta no solo de jueces y juezas, sino abogados y abogadas, profesores y profesoras de derecho y especialistas en distintas disciplinas, sociólogos, psicólogos, etc. Tras una extensa y profunda investigación, la Comisión Judicial Especial presentó su informe en 1995, convirtiendo a la rama judicial en la primera, no sé si única, rama de gobierno que se autoinvestigó en cuanto al discrimen por razón de género. El informe resultó tan profundo y tan completo que se utilizó en varios países de Latinoamérica para sentar las bases de sus propias evaluaciones sobre el discrimen por razón de género en sus sistemas judiciales. Y en esos países se refieren al informe del 95 como el ladrillo, porque sirvió de base para sus propias investigaciones. La comisión examinó todos los aspectos del sistema judicial, tanto sustantivos como procesales, y en su informe presentó sus hallazgos y sus recomendaciones. Luego, para implementar esas recomendaciones, se creó lo que ya ustedes oyeron, el Comité Permanente, Comité Asesor Permanente del Tribunal Supremo sobre Igualdad y Género. Y este comité a su vez ha propuesto medidas específicas que se reflejan en la política pública y en las estrategias, los planes estratégicos de la rama judicial hoy en día. Entre otras cosas, miren, a los jueces se les evalúan cada 3 años. Hay una comisión de evaluación judicial. Se reparten cuestionarios en la jurisdicción donde trabajan, ¿verdad? Donde ellos rinden su servicio, abogados y abogadas, a funcionarios del tribunal, distintas poblaciones que entran en contacto con ellos y se les piden que llenen, como una encuesta, que contesten estas preguntas. Y eso se utiliza por esa comisión para determinar si estos jueces o estas juezas necesitan mejorar en algún aspecto, e incluso si necesitan, por ejemplo, tomar determinados
cursos en la Academia Judicial. A los jueces se les cita, se les explica, se habla, se dialoga. Esto no es una cosa así unilateral. Pues en los informes, en las preguntas de evaluación judicial que se distribuyen cada 3 años para evaluar la función de los jueces y las juezas, se incluyó por primera vez, después de las recomendaciones de la Comisión Especial y del Comité de Género, preguntas dirigidas a poder evaluar cuál es la actitud de estos jueces y juezas con relación al género y sus acciones y sus actitudes relacionadas al género, preguntas específicas sobre esto. Además, la Academia Judicial ha desarrollado currículos para capacitar a los jueces y las juezas y la división de las ramas que trata con capacitación del personal también lo ha hecho sobre violencia doméstica y hostigamiento sexual. Se establecieron, y esto es importante que lo sepan, porque prácticamente ya están en casi todas las regiones, se han ido implantando región por región, no recuerdo qué región queda todavía, pero están en muchas regiones, las salas especializadas de violencia doméstica, y se adoptaron normas con relación al hostigamiento sexual en el ambiente del trabajo que se extienden a todo el personal de la rama, incluyendo jueces y juezas. Vamos a ver ahora la ocupación de los puestos judiciales. Recuerda que los estudios de 1972 señalaban dos cosas, que era ínfima la participación de la mujer como jueza y que cuando se le nombraba jueza, se le nombraba por lo general en las estratas o niveles de menor jerarquía en el sistema. Mirando hacia atrás, pues confirmamos eso. La primera jueza fue la licenciada Herminia Tormes García, nombrada jueza municipal en el pueblo de Juana Díaz el 2 de mayo de 1930. Practicó como jueza 10 años. En el 1972, cuando se hizo aquel estudio que les mencioné, uno pensaría, habían pasado 40 años, que hubieran crecido, había aumentado significativo el número de juezas. Se encontró que había en ese entonces 18 mujeres juezas. O sea que de esa primera jueza en el 1930, qué mujer más valiente, ¿verdad? Que muchas mujeres valientes ha habido. En el 1930 al 1972 tan solo 18. La plantilla creció tan solo en 18 mujeres. 8.8%, porque obviamente eran menos jueces en ese entonces. Los varones ocupaban todavía el 91% de la totalidad de los puestos judiciales del país. Y la mayor desproporción, claro está, todavía se encontraba en los niveles superiores del sistema, que en ese año eran, el 72, eran del Tribunal Superior y el Tribunal Supremo, porque todavía no había Tribunal de Apelaciones. En el Tribunal Superior los varones ocupaban el 95.7% de todos los puestos. Tan solo 4.3% de los puestos judiciales eran ocupados por mujeres. Y obviamente a esa fecha no había ni una mujer en el Tribunal Supremo. Estas estadísticas nos permiten apreciar no solo que la participación de la mujer en la judicatura era ínfima, sino que también había la estratificación por la jerarquía, ¿verdad? Por el nivel de los puestos. Más de 20 años después, cuando se presentó el informe de la comisión en 1995, la situación no era tan distinta, un poco distinta, pero no tan distinta. En 1995, el estudio confirmó que la judicatura seguía dominada por los hombres y que las mujeres se mantenían en los niveles inferiores de la estructura. Pero con una honrosa e importante excepción, que fue el nombramiento de la honorable Miriam Naveira Merli al Tribunal Supremo en 1985. También en términos conceptuales, en las otras tratas judiciales había mejorado, había mejorado algo.
Ya las mujeres ocupaban no un escaso 8.8% como en 1972, sino el 32% de la totalidad de los puestos judiciales. Esto es en 1995. Pero seguían teniendo su mayor participación en las salas municipales. A esa fecha se había creado el Tribunal de Apelaciones y las mujeres ocupaban 21% de los puestos judiciales en ese tribunal. Han pasado 19 años desde que se presentó el informe de la comisión que estudió el discrimen por razón de género en los tribunales. Y podemos observar que el panorama ciertamente a hoy día ha cambiado. La participación de la mujer en la judicatura ha aumentado significativamente en proporción más a tono a la proporción de abogadas que hay activas en la profesión. Hoy día, miren esto cómo ha cambiado, la mayoría de los puestos en el tribunal de primera instancia están ocupados por mujeres. Aunque todavía hay más juezas en términos porcentuales a nivel municipal que a nivel superior, pero aún en el nivel superior son la mayoría. A nivel municipal ocupan 65.4% de los puestos. A nivel superior ocupan las mujeres 55.3% de los puestos. Llama la atención que se haya mantenido lo que podemos llamar una especie de segregación ocupacional, que también se notaba antes. Y es que las mujeres pues tendrían asignarlas a salas de familia, pero no a salas de lo criminal. Y a salas de lo civil, que ya son muchas, pues todavía se ve algo de eso. Las salas de lo criminal todavía, mayoritariamente, hay jueces varones, hay mujeres, pero hay jueces varones en su mayoría, y en las salas de familia y menores hay una mayoría de mujeres. Ahora bien, es muy significativo que la mayoría de los puestos en el Tribunal de Apelaciones son ocupados por mujeres, 56.8%, y que ya contemos con 3 mujeres en el Tribunal Supremo. Aunque hace unos añitos pues estábamos en mejor término, éramos más en términos proporcionales en el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo estaba compuesto de 7 jueces hasta el 2011, y las 3 que estábamos pues componíamos el 43% del tribunal. En el 2011 se crean 2 plazas adicionales, ahora hay 9 jueces, así que las 3 que estamos bajamos en porcentaje a un 33.3%. Hay algo que tengo que resaltar en cuanto a la mujer en la judicatura. En el 2004, la dirección de la rama judicial pasó por primera vez a manos de una mujer, cuando una gobernadora, la honorable Sila Calderón, nombró a la honorable Miriam Naveira Merli presidenta del Tribunal Supremo el 30 de diciembre de 2003. Ustedes tienen, hay cosas escritas, la jueza Merli ha escrito unas cosas, y también se le han hecho entrevistas, y es interesantísimo oír los cuentos de ella, porque por 18 años ella fue la única mujer en el Tribunal Supremo, y ella cuenta cómo cambió ese tribunal de ser un boys club, pues un tribunal, un grupo como heterogéneo como somos ahora. Los jueces se sentían cohibidos, hasta les reprochaban que por culpa de ella estar ahí no podían pues hablar como estaban acostumbrados a hablar, porque estaban acostumbrados a hablar pues cuando se enfogonaban a decir ciertas palabras altisonantes, y entonces se sentían reprimidos, ¿verdad? Y ella, ¿sabe lo que le dijo? No, mira, yo soy la única mujer entre, creo que eran 5 varones, algo así, entre un montón de hermanos. Ustedes no van a poder decir nada que yo no haya oído. Así que despreocúpense de eso. Eso es una de las anécdotas que ella hace. Bueno, el mandato de la jueza como presidenta, de la jueza Naveira Merli, fue corto, porque nuestra Constitución obliga a los jueces a retirarse a los 70 años. Pero aún así, marcó un hito en la evolución de nuestra judicatura hacia la plena igualdad. También hay que destacar que desde el 1992, la dirección administrativa de la rama judicial ha estado a cargo de mujeres.
comenzando con la honorable Mercedes Marrero de Bauermeister, que fue nombrada por el entonces juez presidente Andreu Iglesias, Andreu García, creo que es el nombre de esa persona. Andreu García, directora administrativa de los tribunales, y trabajó como tal entre diciembre del 92 y enero del 2004. La dirección entonces, cuando entra la jueza Naveira Merli, pasó a la honorable Lirio Bernal Sánchez, y cuando comenzó como juez presidente, el juez Hernández Tento nombró directora administrativa a la honorable Solibet Vélez Colón. Así que desde el 92 a esta fecha, la dirección administrativa de la rama judicial ha estado a cargo de, bueno, primero obviamente del juez o jueza presidente, pero bajo el juez presidente, quien ha estado en la operación de día a día ha sido una mujer. Hoy día, si consideramos el número de plazas judiciales, la mujer tiene más participación que el hombre y una participación importante en los niveles adjudicativos de mayor jerarquía. Para el 1971-72, este logro parecía un sueño inalcanzable. Me estaban comentando, la profesora me estaba comentando sobre una jueza del Tribunal Supremo Federal, la jueza Gingrich, que ella ha escrito que cuando ella terminó de estudiar leyes, ni se le ocurría pensar en la posibilidad no de ser jueza del Tribunal Supremo, de ser jueza. Pues en el 1971, pensar que en el Tribunal Supremo iban a haber 3 mujeres parecía algo totalmente inalcanzable. Es de esperar que, aunque duró poco tiempo la presidencia de la jueza Naveira, no haya sido meramente una cosa simbólica, sino que haya abierto la puerta al nombramiento de otra presidenta del Tribunal Supremo en el futuro. Más allá de la evidente necesidad de abrir puertas y de hacer justicia a un grupo que ha sido discriminado históricamente, ¿qué ventaja supone tener a mujeres en los distintos niveles adjudicativos del país? Pues dicen unas estudiosas, Luisa Cabal y Cristina Mota, que una magistratura diversificada e igualitaria en términos de género es un prerequisito fundamental para reconstruir la legitimidad democrática del Estado. Oigan los científicos políticos, para reconstruir la legitimidad democrática del Estado, porque si la mitad de la población está presente, ¿cómo es posible que sea legítima esa estructura? Y tornar su organización más receptiva y sensible a la protección de los derechos de las mujeres y la representación de los intereses, visiones y experiencias femeninas. Yo entiendo que también sirve para hacer estos foros más sensibles a la protección de los derechos de todos los grupos marginados. Porque cuando se sienta en esa posición alguien que ha estado en un grupo y se hace marginado, se ha sentido marginado, tiene que sentir empatía por esas otras personas también. Esperamos que la presencia significativa de mujeres en los distintos niveles judiciales resulte en la incorporación de la perspectiva de la mujer en los procesos de toma de decisiones judiciales y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué queremos decir con esto de la perspectiva de las mujeres? No quiere decir, bueno, todo lo que traiga una mujer ha lugar, todo lo que traiga un hombre no ha lugar. Eso no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir es que se añade a la mezcla, se añade al proceso las experiencias, los conocimientos y las actitudes de las mujeres, que son producto de un contexto distinto al del varón, en términos social, económicos, cultural e histórico. Y así se añade riqueza, se añade balance y en última instancia se añade justicia al razonamiento jurídico. En este sentido, yo espero que a medida que las mujeres estén presentes de manera equitativa en todos los niveles de la jerarquía judicial, aumente la comprensión del discrimen por razón de género, del discrimen por todas las demás razones por las cuales las personas son marginadas.
la violencia intrafamiliar, la violación y el acoso sexual, las relaciones paterno y materno-filiales, las obligaciones alimentarias y la pornografía infantil. Esperamos también que al subir al estrado mujeres conocedoras de la banca, del comercio, de la protección del ambiente, de la práctica del derecho penal, traigan consigo su propia y particular perspectiva sobre estos campos. Es de esperarse además que las juezas del sistema impongan estilos distintos en el manejo de sus salas, estilos que no les resten valor y credibilidad a las mujeres que acuden a los tribunales como litigantes, como testigos y abogadas, que es una de las cosas que encontró el informe de 1995 que sucedía. A la mujer testigo se le daba menos credibilidad que al varón testigo. A la mujer abogada se le daba menos consideración, menos espacio, menos respeto que al abogado, al varón, etc. Sin duda, la mujer se ha insertado en muchas instituciones tradicionalmente masculinas y las ha impactado positivamente. En estas conquistas ya no existe la posibilidad de dar marcha atrás. La función social que las mujeres desempeñan ha cambiado. El concepto de la mujer que se tiene en nuestra sociedad ha cambiado. El concepto que la mujer tiene de sí misma ha cambiado. Y su situación jamás volverá a ser la misma. Ante esta realidad solo resta que la rama judicial asuma el reto de proveer a la persona que tenga juez o jueza las experiencias formativas a través de su academia judicial que le permitan reconocer y aceptar la diversidad humana y valorar la contribución de las perspectivas distintas a la suya, que son productos de otras realidades y otras circunstancias. Es necesario que nuestra judicatura reconozca que el derecho no existe para restringir la construcción de nuevas visiones y que ambas perspectivas, la masculina y la femenina, junto a otras como la perspectiva de raza y de condición social, son indispensables para que prevalezca la justicia. Lo importante es que con el influjo de más mujeres a la judicatura logremos todos, jueces y juezas, un mejor entendimiento de la complejidad de las manifestaciones del discrimen para lograr al final un resultado verdaderamente justo. Es de esperar que con la intervención de esa mitad de la humanidad compuesta por mujeres que antes estuvo ausente de los estrados, la justicia ya no tendrá tan solo cara masculina, sino que adquirirá un rostro completamente